¿Cómo está, alumno de tercer grado de primaria? Les saluda el profesor Claudio. Vamos a continuar con geometría. Las clases de geometría que vamos a hacer el tema de cuadriláteros. ¿Qué son cuadriláteros? Son figuras geométricas no planas que tienen lados rectos y ¿cuántos lados tienen? 4 lados. Entonces toda figura que tiene 4 lados rectos se llaman cuadriláteros, ¿correcto? Entonces estos cuadriláteros que nosotros podemos visualizar en cualquier parte de nuestro entorno, por ejemplo en paredes, podemos observar en puertas, tienen una forma de cuadrilátero, tienen 4 lados, pisos, techos, ventanas, un estadio. Entonces tú puedes observar en muchos objetos, en tu mesa de tu comedor, en la base de la silla donde tú te sientas. Todos esos lugares tú puedes visualizar que ese, digamos, no todo el contorno tiene 4 lados. Y eso se llama, digamos, cuadrilátero, ¿no? Vamos a estudiar en esta clase solo algunos de ellos. Por ejemplo, vamos a estudiar a los paralelogramos, a la familia de los paralelogramos. Hay una familia ya que está conformado por 4 figuras geométricas. Pero primero vamos a ver los elementos de un cuadrilátero. Yo te he mencionado que un cuadrilátero está conformado por ¿cuántos lados? Por 4 lados, correcto. Entonces vamos a dibujar. Tiene 4 lados. Cualquier sentido puede ser. Puede ser por acá. Podemos dibujar un poquito por aquí. 1, vamos 2. Puede ser por acá recto. Vamos 3. Y con esto sería 4 lados. Ahí está. Un cuadrilátero, ¿no? Que tiene 4 lados. 1, 2, 3, 4. Una figura geométrica que se llama cuadrilátero por tener 4 lados. Muy bien. Si quieres vamos a contar. Contamos 1, 2, todo este lado, 2, 3 y 4, ¿no? 3 y 4 lados tiene. Pero este cuadrilátero, cuando también tiene elementos. ¿Y cuáles son los elementos de este cuadrilátero? Que tiene ángulos internos. Por ejemplo, este ángulo se llama un ángulo interno. Que este de aquí va a ser otro ángulo interno que puede tener otra medida. Pueden ser las mismas medidas, dependiendo del cuadrilátero. Otro ángulo interno. Vamos a colocar con color verde, ¿ya? Observando por acá, que el de acá también es un ángulo interno. ¿Cuántos ángulos internos tienes? 1, 2, 3, 4 ángulos internos. Muy bien. Vamos a colocar algunos ángulos, a ver unas letras, por ejemplo beta, tú conoces beta, beta grados, podemos llamar alfa grados. ¿Qué otro nombre le podemos poner? Gamma, podemos ponerle gamma ahí, ¿sí o no? Claro, gamma vendría a ser en este sentido, mira, parece una E hacia abajo, ¿no? Solo que tiene una colita media curvita por ahí. ¿Qué más tenemos? El phi podemos colocar, ya, el phi. Entonces tenemos 4 ángulos interiores. Esos ángulos interiores, ya podemos, como ángulos interiores acá, mira este símbolo de aquí, observa, este de aquí como un ojito que está, ya este de aquí, ese se llama ángulo, símbolo de ángulo es esto. Allá profesor, qué bien. Entonces vamos a comprender acá, vendría a ser el beta, es un ángulo interno, alfa, ¿estás observando? Sí. ¿Cuál más? Gamma, ¿cuál más? Phi, ¿no es cierto? Ya está cada uno con sus graditos y vamos a separarle con qué, con puntico. Ya está, ahí está gamma, ahí está phi también. No, al final ya no. Pues. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4 ángulos internos, correcto. ¿Qué simboliza este de acá? Ángulo externo. Por lo tanto, también tiene ángulo externo esta figura. Por ejemplo, todo este de acá es la figura, digamos, de un cuadrilátero, pero la parte interna. Todo esto de aquí que estás observando es la parte interna. Apunteamos rápido. Listo. ¿Ya ven? Entonces, esto vendría a ser la parte interna. Dentro de esa parte interna están los 4 ángulos interiores. ¿Y dónde está el ángulo exterior, profesor? Exterior, menciona, exterior, afuera, o sea, en la parte de afuera. Por ejemplo,
Por ejemplo, mira, pues este lado de acá arriba, yo puedo prolongar. Uy, subió la regla. Ya está. Entonces, a la hora que mira, este lado he prolongado un poquito más, quiere decir que acá va a aparecer un ángulo externo, al costado del ángulo interno. Mira, este lado, a su costado, acá aparece el ángulo externo. Eso vendría a ser el ángulo externo. Siempre el ángulo externo va a ser, ¿qué cosa? Lo que le falta al ángulo interno para hacer 180. Entonces acá le podemos colocar pues cualquier otra letra que podría ser de repente M, W, X, Y, no sé, cualquier letra. Pero primero vamos a terminar de colocar todos los ángulos externos, ¿está bien? Vamos a colocar por aquí uno y por acá otro. Ahí está. Ya está. Entonces el ángulo externo va a ser, ¿qué cosa? Mira, un ángulo llano en este sentido y todo esto de aquí es el 180, ¿no? Entonces ya tengo beta. ¿Cuál es lo que le falta para hacer 180? Este espacio, ¿no? Esto vendría a ser el ángulo externo. Igual aquí, esto vendría a ser el ángulo phi, pero lo que le falta para 180 vendría a ser esto de acá. Esto sería otro ángulo externo. Alfa, lo que le falta para 180 vendría a ser el de acá. Entonces vamos a llamarle este ángulo de aquí, ¿no? El ángulo externo. Vamos a ponerlos, a ver, vamos a decir que esto vale m grados, r grados, q grados y p grados. Los ángulos exteriores. Entonces ya acá vamos a colocar esos ángulos exteriores que acabamos de nombrar. Puede ser p grados, ¿qué más? Q grados, m grados y r grados. Ya está. O sea, tú le puedes poner cualquier letra del abecedario, no hay problema como ángulo, ¿sí? Ya está. Tenemos 4 ángulos exteriores también, observa. ¿Qué más? Lados. Los lados van a aparecer, obviamente que lo que tú estás observando para acá, pero ¿cómo lo voy a simbolizar? Cuando aparecen los vértices. ¿Los vértices dónde? Este vértice, esta es una esquina que le puedo llamar el vértice A, o sea, el quiebre A, ¿no? El vértice A. Entonces acá vendría a ser de repente el vértice B, el vértice C y el vértice D. No necesariamente con esas letras, puede ser F, G, H. Solo la diferencia entre los ángulos y este vértice es ¿cuál? Que los ángulos siempre se acostumbran a colocar en letras minúsculas y los vértices tienen que ir con letras mayúsculas. ¿Está bien? Con letras mayúsculas. Este vértice es el punto de quiebre. Este vértice es el punto de quiebre. Vengo y volteo. Este vértice vendría a ser el punto de quiebre. Camino y boom, me voy para allá. Y sigo caminando, volteo para acá, profesor, o me voy por allá, porque acá continúa allá, me voy por allá. Pero estoy cambiando de dirección. Ese cambio de dirección es un vértice. Listo. Ahora entonces, ¿cuántos lados tenemos? Podemos comenzar con este lado, el lado AB. El lado AB. ¿Qué más? El lado BC. ¿Qué más? El lado CD. Y por último, el lado DA. El lado DA. Ahí está. Y tenemos también 4 lados, como les he mencionado al principio, ¿no? También tenemos que los vértices se encuentran, mira, A, B, C, D. Esos vendrían a ser los vértices, vértice A, vértice B, vértice C y vértice D. 4 vértices. ¿Está bien? Y asimismo también tenemos, ¿qué cosa? Las diagonales que en esta parte de acá estás observando. La diagonal AC y la diagonal BD. 2 diagonales que se trazan, ¿no es cierto? No son las únicas, no hay otro diagonal que puedes trazar. Porque la diagonal se traza de un vértice hacia otro vértice, pero cruzando por la parte interna de la figura. Eso vendría a ser una diagonal. Vamos a pasar a estudiar los paralelogramos. En los paralelogramos nosotros tenemos 4 casos, ¿está bien? Y el primer caso del paralelogramo está el cuadrado. En el segundo, digamos, rectángulo. El tercero tenemos el rombo y el romboide, ¿correcto? Entonces vamos a mencionar cada una de las teorías, aunque a pesar tú ya lo tienes, te mandaban la teoría, ya debes haber visto, haber leído. Entonces,
Los paralelogramos, como te menciono, son 4. ¿Y por qué se llaman de paralelogramos? Porque viene de la palabra de paralelos. Dos líneas son paralelas si estas dos líneas en ningún momento se van a chocar, ¿cierto? No se van a encontrar en ningún momento. Ese es, digamos, un concepto así básico que se puede manejar. Pero en realidad dos rectas son paralelas si la distancia aquí, si la distancia es 7 y en otro lugar la misma distancia que vendría a ser una perpendicular entre ambas rectas es igual a 7. Si sucede eso, estas dos rectas son paralelas. Pero un concepto así, digamos, básico que se maneja son dos rectas son paralelas si ninguna de ellas se chocan en algún momento. Eso es, ¿no es cierto? Pero en realidad el concepto ya matemático es que dos rectas son paralelas si la distancia entre los dos ya son los mismos en cualquier momento. Quiere decir que acá trazo una perpendicular entre ambas rectas, debe ser 7 metros. Si acá continúa y trazo una perpendicular a ambos, debe seguir siendo 7 metros o 7 centímetros. Debe suceder en todo momento. Pero no vas a hacer una diagonal. Entonces, ¿el profesor debe valer 7? No. Tiene que ser una perpendicular. Muy bien. Entonces, ese concepto de paralelos. Vamos a trabajar a ver qué es un cuadrado. Para nosotros decir que es un cuadrado no solamente es observar, ¿no? Basta, o de repente nos dice el profesor en el texto, en el libro, en la práctica, dice, la figura es un cuadrado. Ya, ahí sí, pues como ya me dicen que es un cuadrado, yo ya tengo que entender pues que esa figura sí es un cuadrado. Pero si no me dicen que es un cuadrado, yo solamente estoy visualizando y digo, ya, parece que tienen lados iguales, entonces es un cuadrado. No necesariamente va a ser cuadrado solamente porque yo observo o puedo ver que se parece a un cuadrado. No, tiene características que debo respetar. Por ejemplo, este cuadrado siempre debe tener en sus ángulos, o mejor dicho, en sus vértices, ¿qué cosa? El ángulo recto. ¿Está correcto? El ángulo recto por acá también. En sus 4 vértices, todo cuadrado debe tener, ¿qué cosa? Un ángulo recto allá. Recto, recto, recto y recto. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, recto con correcto rima, ¿no es cierto? Mira por acá. ¿Qué más tenemos? Que los 4 lados deben tener la misma distancia, la misma medida, como tú lo llamas. Entonces vamos a colocar algo que lo simbolice de esa manera. Por acá. Acá vamos a colocar un puntito, otro puntito por aquí, otro puntito por acá y otro puntito por aquí. Ya está. ¿Qué significa eso? Que sus 4 lados miden igual, miden lo mismo. Si este lado mide 10 metros, este lado mide 10 metros, 10 metros, 10 metros. ¿Correcto? Eso vendría a ser tu propiedad ¿de qué? De un cuadrado. Entonces, ¿qué tiene? Lados iguales. ¿Qué cosa más tiene? Ángulos iguales. Vamos a colocar eso, ¿está bien? Tiene entonces lados iguales. ¿Qué más tiene? Ángulos iguales. Vamos a colocar ángulos iguales. Ahí está. Ángulos iguales. Entonces estamos hablando que tiene dos características principales, digamos esta figura que es un cuadrado. Bien, tiene lados iguales, ya medidas iguales, y ángulos iguales quiere decir que también tienen medidas iguales. En este caso, ángulo recto significa ¿cuántos grados? 90 grados, ¿no? 90 grados, 90 grados, 90 grados. Si deseas, colocamos aquí, vamos a colocar 90 grados, 90 grados. Por acá colocamos 90 grados y por aquí 90 grados. Ya está. Muy bien. Eso vendría a ser un cuadrado. ¿Qué pasa si yo le menciono que esto vale X? Este de acá no sé cuánto mide, profesor. Por favor, dígame cuánto mide. Le colocamos una variable. A ver. Y vamos a mencionar que otro de sus lados del cuadrado que tenga otra medida. Podría ser este lado. Ya vamos a colocar que es este lado. Ya está.
Este lado, ¿cuánto mide? A ver, un poquito más arriba para que se pueda ver. Que mide de repente 6 metros. 6 metros. ¿Cuánto vale X? X vale también 6. ¿Por qué? Porque los cuatro lados son los mismos. Este vale 6 metros, 6 metros, 6 metros, 6 metros. Ah, si esto vale 6 metros, X ¿cuánto vale? 6 metros. Así de fácil, nada más si te da algún problemita de repente en respecto a un cuadrado. Vamos a trabajar ahora con un rectángulo. ¿Qué características tiene un rectángulo? Al igual que el cuadrado, el rectángulo también tiene los cuatro ángulos rectos. Mira, un gradito por acá, otro gradito por aquí, otro gradito por acá. ¿Estás observando? Sí, ¿no? Acá otro gradito por aquí. Ahí está. Son cuadraditos ahí en las esquinas que representan ¿qué? 90 grados. 90 graditos por aquí. Entonces los cuatro ángulos miden 90 grados, 90 grados, 90 y bien, 90 grados, ¿está correcto? Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es llévate. Ahora acá, este rectángulo también tiene algo que ver con los lados. ¿Qué cosa, profesor? Que dos de sus lados, vamos a colocar ahorita, que dos de sus lados, por ejemplo, puede ser el de acá y el de acá, van a medir lo mismo. Y los dos lados, que son, por ejemplo, vamos a colocar por acá, ¿dónde está? Por acá hay más bolitas. Por acá, estos dos de aquí, de acá, y el de aquí también van a medir ¿qué cosa? Igual. Entonces esa característica tiene un rectángulo. Ahora, profesor, ya están sus características. Profesor, ¿qué tiene que ver estas figuras con paralelogramo? Ya te he mencionado, paralelogramo significa que son lados paralelos. Por ejemplo, este lado de acá, el lado de abajo, con el lado de arriba van a ser paralelos. Y no solamente esos dos. Este lado de acá va a ser paralelo al lado que está en este de acá. Entonces, estos dos son paralelos y el de arriba y el de abajo también son paralelos. Al igual que un rectángulo, los dos de aquí son paralelos y los de acá son paralelos. Entonces, esta recta de acá con esta recta son paralelos. Por eso pertenece a los paralelogramos, porque dos de sus lados, agarrados de dos en dos, son paralelos. El de acá agarro, tiene un paralelo. El de este lado agarro, tiene un paralelo. Si agarro este lado, tiene un paralelo. O sea, todos sus lados tiene al menos una recta o un lado paralelo. ¿Sí? Por eso se llama paralelogramo. Vamos a colocar aquí algunas de las características que tiene. Por ejemplo, ¿qué cosa? ¿Tiene cuatro ángulos iguales o no? Claro, tiene cuatro ángulos iguales esta figura que es el rectángulo, ¿no? Cuatro ángulos iguales, no lados, ángulos. Tiene cuatro ángulos iguales. ¿Qué más? ¿Qué más puede decirme? Que dos de sus lados paralelos siempre van a ser iguales. O sea, es dos en dos, ¿no es cierto? Dos de sus lados son paralelos. Ya está. Y miden igual, ¿no es cierto? Entonces, si este lado de acá, por ejemplo, vamos a colocar una medida, ya vamos a colocarle por acá, este ladito de acá vamos a hacer, este ladito de aquí, que mida de repente 10, ¿está correcto? 10 unidades. 10 unidades, por lo tanto, si yo te menciono que este lado de repente mide M, ¿no? Vamos a colocar Y unidades. ¿Cuánto vale Y? Como este lado es igual que este lado, Y vale 10. Si este lado colocamos de repente Z, y esto mide 20, ¿cuánto vale Z? Z vale 20. Eso vendría a ser respecto a un rectángulo y para saber, ¿no?, cómo encontrar los valores, ¿no?, de lo que nos pregunta. Muy bien, vamos a trabajar con el rombo. ¿Qué característica tiene el rombo? ¿Ya? El rombo tiene
¿qué cosa? Mira, 4 lados también. Y esos 4 lados tienen cierta característica como los demás también. Vamos a colocar por aquí que este lado de acá debe medir igual que este lado de aquí. Y también debe medir igual que este lado de acá. Y también debe medir igual que este lado. Eso viene a ser el rombo. Sus 4 lados son iguales. Mira, sus 4 lados miden igual. Se parece bastante a un cuadrado, ¿no? Los 4 lados miden igual. Y estos también 4 lados miden igual. Pero profesor, ¿qué pasa con los ángulos? Ahí viene la diferencia entre el rombo y el cuadrado. A veces cuando uno dibuja el rombo, ¿no? A veces dibuja el rombo de tal manera que se parece bastante a un cuadrado, así. Algunos dicen, no, es el rombo que solo que el cuadrado giró un poco. No, no es eso. ¿Ya? El rombo sí tiene la característica de un cuadrado que sus 4 lados son iguales, pero sus ángulos no son de 90 grados. Ahí está la diferencia. En sus ángulos se encuentra la diferencia. Profesor, entonces, a ver, mencione cuál es la diferencia. Ahora vamos a ver por acá. Observa por aquí, acá. Que los ángulos que se oponen siempre van a medir igual, que se oponen. O sea, si yo pongo aquí, acá está mi ojito, ahí está mi ojito, y yo miro para acá, mi opuesto es este lado de acá. Por lo tanto, si este ángulo de aquí, ya lo pinté, si este ángulo vale θ grados, entonces el de acá también vale θ grados. ¿Está bien? Ambos ángulos son los mismos, o sea, miden lo mismo. Ah, profesor, ¿y este ángulo cuánto vale? No sé, cualquier letra puedes colocarle. Vamos a ponerle alfa grados y alfa grados. O sea, los que se oponen van a tener la misma medida. ¿Qué pasa si yo pongo acá alfa y acá pongo de repente 40? 40 grados. ¿Cuánto vale alfa? ¿40 o no? Porque estos dos deben ser iguales. Por lo tanto, alfa vale 40. Entonces puede ser un problemita para poder encontrar, ¿no?, el valor de lo que nos están preguntando. Alfa grados. Entonces, eso vendría a ser la característica del rombo. 4 lados iguales, se parecen, ¿no? Los lados iguales. ¿Qué más? Los ángulos no son iguales. Los que son iguales son los opuestos nada más. O sea, de 2 en 2 nada más son iguales. Otra característica del rombo es, ¿qué cosa? Que este ángulo de aquí, uno de ellos, escúchame, bien alfa o teta, tiene que ser agudo. En este caso, alfa es agudo porque está más angostito, ¿no es cierto? Y teta está más abiertote, por lo tanto, la abertura, como es más abierto, teta no es un agudo. ¿Qué vendría a ser? Un obtuso. Ya, un obtuso. Hay aparte una propiedad también, que alfa más teta siempre debe darte 180. Bueno, pero eso ya después. A ver, entonces repasemos. El rombo tiene 4 lados iguales. ¿Qué más? Tiene ángulos iguales, pero son los opuestos. No, mira, alfa, y lo opuesto de este ángulo opuesto vendría a ser alfa también. Este ángulo de aquí, el ángulo que se encuentra en su frente, ¿no?, en su delante, es el mismo. Ya está. Esas dos características es lo que marca al rombo. Vamos a trabajar con el romboide. Profesor, el rombo-romboide. ¿Cuál es la diferencia? Algunos lo conocen como el paralelogramo, así lo conocen de verdad. Ya, esto de acá algunos lo mencionan, no, este cuadrado, rectángulo, rombo y paralelogramo, así le mencionan. Pero esto de acá pertenece al paralelogramo, pero este de acá es un romboide. ¿Por qué es un romboide, profesor? Porque si observas, algo de semejante tiene, pero no todas sus características tienen que ver algo. ¿Sabes qué característica tiene que ver con el rombo? Los ángulos. Si este ángulo vale de repente beta, entonces el que está en su frente también debe ser beta. O sea, esa característica van a compartir con el rombo. Entonces también, si este ángulo de aquí vale de repente phi, ese color no se ve, ¿no? Ese ángulo vale phi, por lo tanto este ángulo también va a ser phi. O sea, lo que se le opone o lo que está en su frente, eso van a ser iguales. Los ángulos. Profesor, esto de acá parece igualito.
No. ¿Sabes dónde está la diferencia? En los lados. Ahí está la diferencia. Que los lados nunca van a ser los mismos. Al menos no todos. Si este lado de acá mide, digamos, tiene ese símbolo, por lo tanto este lado de acá arriba va a tener el mismo símbolo. O sea, los que están paralelos. Y este lado de acá debe ser otra medida y este de acá en la misma medida el de acá. Entonces eso vendría hacia arriba. Profesor, esto se parece a un rectángulo. Mira que estos dos iguales, estos dos son iguales. Iguales y estos son iguales. Ah, sí, tienen una característica del rectángulo, el romboide. Mira, el romboide agarra una característica del rectángulo y agarra una característica del rombo, ¿no? Entonces, ya sabemos entonces, tiene los lados paralelos, van a ser iguales en el romboide, este lado es paralelo al de allá, por lo tanto esto van a medir igual. Si esto mide 20, esto mide 20. Si esto mide 11 centímetros, el de acá debe medir 11 centímetros. ¿Correcto? Ahora, ¿por qué esto de acá pertenece al paralelogramo? Porque tú eliges cualquier lado. Este lado de aquí tiene que ser paralelo al de acá. Si elijo este lado, su paralelo es el que está aquí. Y de esto de acá, su paralelo es este de aquí. ¿Su paralelo de él quién es? ¿El de acá arriba? No. Su paralelo está acá. Su paralelo, las líneas que nunca se van a chocar. Y su paralelo de acá, profesor, el de aquí. Y el de acá, el mismo de acá. Entonces, todos, ni bien agarras un lado, ¿cuál es su paralelo de él? Tiene un paralelo. Agarra un lado, tiene un paralelo. Por eso se llama paralelogramo, porque cualquier lado que tú elijas va a tener un otro lado paralelo. ¿Ya? Muy bien, vamos a practicar. Acá dice, practiquemos, calcula el valor de x en cada caso. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 casitos para poder encontrar el valor de la variable. A ver, en el primer caso, ¿qué tipo de figura es eso? A ver, dime. ¿Cuál es? 4 lados iguales. Pero si son 4 lados iguales, porque tengo 4 puntitos, puede ser uno. Puede ser el rombo. O puede ser el cuadrado. 4 lados iguales, ¿ya? Entonces, puede ser rombo, puede ser cuadrado. Solo sé que sus 4 lados son iguales. Si sus 4 lados son iguales, ¿qué cosa? X vale 5. X vale igual a 5. Se acabó. 5 metros. Ya está. Por ejemplo, acá. Tengo 4 lados iguales, pero acá sí me dan una característica ya directo. Acá me dan un ángulo recto, un ángulo recto, un ángulo recto y un ángulo recto. Por lo tanto, esta figura, ¿qué cosa es? Es un cuadrado. En un cuadrado los 4 lados son iguales, aparte hay puntitos aquí que te están simbolizando que son los mismos. Si este lado mide 15 metros, este lado vale X, ¿cuánto vale entonces X? 15 metros. ¿Esto de acá qué tipo de figura será? Profesor, eso es un rectángulo. ¿Por qué mencionas que es un rectángulo? A ver, porque la figura se parece bastante. Pues no, mira, un largo y un corto. Sí, tiene mucha razón. Esto vendría a ser ángulos rectos, 90-90, una característica. Y también, ¿qué cosa? 2 de sus lados de aquí son iguales. Por lo tanto, estos dos deben ser iguales porque ya los ángulos son de 90 grados. Eso ya me dice ya bastante. Entonces, este es un rectángulo. Allá. Este lado debe ser igual a este lado, ¿no? El lado paralelos deben ser iguales. X debe ser igual a 8. ¿8 qué? 8 metros. Ahora vamos a colocar el siguiente. Acá es igual, acá es igual. A ver, el siguiente, X ¿cuánto vale? ¿Qué tipo de figura es este, profesor? Supongamos que este ángulo me hubieran dado de repente teta. Este ángulo de repente es teta. Si los opuestos son los mismos y tengo dos lados paralelos, esto de acá es un romboide, ¿no es cierto? Es un romboide. Y aparte por aquí te pueden colocar un angulito más para que sea un poquito más claro, o si no te mencionan que es un romboide, ¿no? Mencionar por aquí el ángulo que es alfa, podría ser alfa y alfa. Ya con eso tú ya estás seguro que este es un romboide, por lo tanto este lado mide igual al de acá y este lado de aquí es paralelo al de acá, también miden igual. X va a ser igual a 6. ¿6 qué cosa? En este caso, como no tiene, podemos llamar 6 unidades. Unidades en cualquier medida. Bueno, puede ser en centímetros, en metros. Abajo, acá sí nos dan
que es una característica, bien podría ser, como te mencionaba el de arriba, podría ser el rombo, podría ser el cuadrado. ¿Por qué? Tiene 4 lados iguales. Profesor, pero eso ¿cómo va a ser un cuadrado, profesor? Si giró, ha girado un poco y ya podría ser un cuadrado. Entonces, pero no se parece, profesor. Sí, pues no se parece. Como te menciono, para que digan que es un cuadrado, al menos deben colocarte esto de aquí. Un ángulo recto por acá, otro ángulo recto por ahí, y con eso ya estás asegurando que este es un cuadrado. Y si te completan los ángulos rectos, más aún, ya aseguras al 100% que es un cuadrado. Pero no te han puesto que es eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, tú no puedes asegurar si es un cuadrado o es un rombo. Solamente que los 4 lados son iguales, ya. Entonces x vale 10. X vale 10. Listo. Entonces, hasta aquí ya hemos acabado. Al menos el tema de hoy. Nos estamos viendo en la siguiente oportunidad. Chao.